Cuando deseamos avanzar en algo, a veces lo mejor es recapitular. En unos pocos minutos vamos a recapitular sobre esta serie. Y quizá un poco después, creo que esta tarde, en la segunda sesión, daremos turno a las preguntas. Ya he presentado una importante cantidad de principios en mi presentación anterior, pero quisiera plantearos algo. Creo que el asunto de la perfección y la naturaleza de Cristo unirá algún día al pueblo de Dios. Lo que más severamente nos ha dividido podrá unirnos cuando entendamos los principios. Pero para comprender los principios hemos de abandonar todo partidismo y hacernos cristianos adventistas del séptimo día, sin partidismo alguno excepto Cristo. Donde pensamos por nosotros mismos, podemos tener diferencias, pero intentamos encontrar los mismos principios y llegar juntos a la verdad. No poniendo el foco en lo que nos separa, sino en lo que nos une. Y sugiero que cuando comprendamos los principios paradójicos, estaremos en disposición para unirnos, pues buscaremos ambos aspectos de la verdad y encontraremos la unidad de la verdad que la mensajera especial de Dios fue conducida a reflejar durante su ministerio. Ahora, solo una palabra sobre eso. Ellen White creció en entendimiento. Sus mensajes se iban haciendo más profundos, pero considero que Dios, en su plan divino, preparó a una joven para tener desde el comienzo un equilibrio del que no se da cuenta la mayoría de la gente. Y hay algunas citas al comienzo de su ministerio que pueden parecer lo que no es, pero hermanos y hermanas, ella ministraba a gente confundida. Si al comienzo del todo ella hubiera dado cada mensaje con toda su claridad, ella podría no haber sido aceptada, pues habría sido demasiado avanzado para ellos. Y Dios nos dice que tengamos cuidado de no ir por delante de la gente. Eso no quiere decir que ella hubiese dado al principio una doctrina falsa, pero hubo cosas en el inicio de su ministerio que, al tener más luz, ella vio de un modo más equilibrado más adelante. Una persona viva o crece o muere. Y ella estuvo creciendo hasta que murió. Ella continuó creciendo. Hemos tenido muy pocos estudiantes de la Biblia tan agudos como Ellen White. Ella recibió visiones. Fue guiada por el Espíritu Santo en modos en que no lo somos los demás. Pero su crecimiento fundamental vino por su propio estudio de la palabra de Dios. Y las profundidades a las que ella llegó en su propio estudio son asombrosas. Y simplemente quiero dar este pequeño testimonio, que yo no estaría aquí de no ser por el equilibrio que encontré en el espíritu de profecía. Y mi concepto de la naturaleza paradójica de la verdad no vino de expresiones literales del espíritu de profecía,
sino de los principios que encontré en él. Y mediante las expresiones literales he tratado de explicar cómo funcionan estos principios. Y me gustaría decir que, cuando hablo de estas cosas, tenéis la responsabilidad de replicarme si no os parece que estén de acuerdo con la palabra de Dios. Me gustaría también que, si tenéis que replicarme, me escucharais primero, de modo que si me desvío de la verdad, podáis hacerme volver con la ayuda de Dios. Nos necesitamos unos a otros, y Dios usa a veces al simple y al humilde para corregir a los que tienen unos estudios algo más dilatados, pero que siempre necesitan corrección. Siempre necesitamos que nos corrijan. Algo de lo que no hemos hablado es del sacerdocio de los creyentes. Es mi convicción que el movimiento final será llevado a cabo por un sacerdocio de creyentes entregados unos a otros en el Señor, en su palabra y en la autoridad de ésta. Pero habremos permitido que el Espíritu nos corrija por medio de quien Él determine, y si quiere hablarnos por medio de un burro, que así sea, y que nosotros escuchemos. Esta será nuestra última sesión. Alguien me preguntaba por los libros. He traído 3 cajas de libros. Solo hay existencias de 3 de mis libros. Los otros están descatalogados. Uno de ellos es Reconsideración de preguntas sobre doctrina, que probablemente es el que trata de manera más efectiva nuestros problemas con los partidismos. Satanás siempre ha tratado de dividir. Divide y vencerás. Había partidismos en Minneapolis y fue el bando conservador el que derribó la verdad. Estaban seguros de que el mensaje de Minneapolis amenazaría y socavaría la ley y el sábado. Hermanos, el mensaje de Minneapolis es el más precioso mensaje, como declaró Ellen White. Es el mensaje de Cristo, nuestra justicia, un mensaje que hemos de escudriñar y por el que hemos de orar. Debemos ponerlo en práctica cada día. Hemos de ser continuamente conscientes de que no hay justicia en nosotros. Nunca tendremos una justicia nuestra. Sin embargo, podemos poseer su justicia en nuestra experiencia, pero sigue siendo su justicia, y solo la recibimos en dependencia de Cristo. Y vimos los antecedentes. El hombre fue creado de ese mismo modo. Ha de depender del Espíritu Santo para ser verdaderamente hombre, y si no depende de él, dependerá de otros espíritus. Y esa es la razón por la que Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Reconsideración de preguntas sobre doctrina fue publicado en 2005, pero estuvo virtualmente terminado 10 años antes. 2 veces recibió el libro el Review and Herald y 2 veces lo rechazó. Hicimos un contrato y se lo envié firmado por correo. En su siguiente correo declararon que su división de marketing lo rechazaba, así que tuve que publicarlo por mi cuenta. No estaba seguro de querer que el libro se publicase pronto,
pues algunos amigos míos tenían una idea muy distinta. Para ser franco, yo sentía que tenía que publicarse, pero también me daba miedo tomar una posición contraria a la que uno de mis mejores amigos había expresado en un libro publicado antes del mío, pero no antes de que yo lo terminara. Mi libro planteaba una configuración muy diferente de cómo sucedieron las cosas. Habríais de leerlo vosotros mismos. Contiene 3 capítulos acerca de la naturaleza de Cristo. Mi mayor estudio sobre este tema está en ese libro. Oh, gracias, hermana. No tengo a mi esposa conmigo, pero tengo a mi hermana. Mi esposa estuvo cuidando de mí mucho tiempo. Tuvimos hijos juntos, pero ella tenía casi 4 años más que yo. Dice que lo mueva hacia el medio porque piensa que lo voy a tirar. No, voy a beber. Bebí todo porque, si no, no me acordaré después. No puedo pensar con personas y recordar el agua. Así que gracias. ¿Dónde estábamos? Sí, en los libros. Otro libro que tengo es una reestructuración de capítulos que una vez estuvieron en el mismo manuscrito que el libro Adventismo en Conflicto, el cual fue publicado en 1995. El título es Culturas Adventistas en Conflicto. No es una repetición del otro. Hay capítulos que tratan sobre otros temas, pero todos están relacionados con lo que conocéis de Adventismo en Conflicto. Culturas Adventistas en Conflicto es un libro más pequeño. Traje una caja con 52 ejemplares. El tercer libro fue publicado el año pasado. Probablemente es mi libro más importante. Se trata de El poder de la humildad. No he tenido ocasión de hablar mucho sobre ello, pero el libro repetidamente menciona Minneapolis. Ese libro se centra en Minneapolis. Y quiero que sepáis que fue el orgullo lo que causó el desencuentro en Minneapolis. No fueron las diferencias teológicas, sino el orgullo, el cual intensifica las diferencias teológicas. Fue el orgullo lo que evitó que se recibiera ese mensaje. De haberse recibido, el Señor habría venido hace mucho. Él no vendrá mientras no se reciba el mensaje, y nosotros no podemos recibirlo hasta que aprendamos a humillarnos diariamente ante el prójimo y ante Dios. Quizá podamos pensar que sí estamos humillándonos ante Dios, pero lo que prueba eso es cómo nos tratamos unos a otros y cómo nos relacionamos con aquellos que se oponen a nosotros, especialmente con nuestros enemigos. En diferente contexto hablaremos de eso en unos pocos minutos. Vamos a hablar de la restauración plena. Dios tiene un plan para restaurar plenamente al hombre. Eso no quiere decir que las canas vayan a volver a su color original. Conceptos de ese tipo fueron los que condujeron al movimiento de la carne santificada. Hermanos y hermanas, hay una diferencia entre el tipo de perfección que Dios planea y lo que nosotros a veces podemos concebir. En general, nunca he escuchado actualmente a adventistas hablando de la perfección física, de que los defectos de nuestros cuerpos vayan a ser corregidos antes de que Cristo venga.
Hay algunas cosas que prefiero no decir esta noche, pues no sé quién va a escuchar la grabación. Sabéis que ha de haber un contexto para comprender estas cosas. Hemos estado debatiendo sobre la perfección de la última generación. Yo creo en ella. Creo que aún no la representamos muy bien, pero yo creo en ella. Yo creo que Dios planea restaurar plenamente a su pueblo, pero esa restauración es la restauración del vínculo entre Dios y el hombre, de modo que nuestra comunión con Dios sea continua, que nuestra conexión con el Espíritu Santo sea continua. En esto consiste. La perfección requerida por Dios es una perfección en la que nuestras mentes y corazones estén siempre entregados a Él y en la que Él pueda guiarnos y dirigirnos. Lo veremos en unos pasajes que compartiré con vosotros. Pero cuando nuestro foco está continuamente en Cristo y estamos continuamente entregados a la voz del Espíritu Santo, aprendemos a distinguir su voz de un modo tal que jamás la confundiremos con la voz del enemigo. Eso es a lo que Dios nos está llamando. Y quiero decir algo más antes de empezar. No hay que ser perfecto para ser salvo. La doctrina de la perfección del pueblo de Dios en los últimos días no es la doctrina de la salvación. Es la doctrina de la preservación y es una doctrina de revelación. Dios quiere revelar su carácter a través de su pueblo. Somos salvos tan pronto como recibimos la justicia de Cristo. Nunca seremos más salvos que entonces. Estaremos más a salvo, pero nunca seremos más salvos. Es la justicia de Cristo y solo la justicia de Cristo la que pasa por el juicio. Pero Dios quiere un testimonio de su pueblo, un testimonio viviente, o si lo preferís, un templo viviente. La restauración del templo de Dios, de modo que el Espíritu Santo pueda comunicarse con cada persona para que estemos continuamente disponibles para Él, para revelarse en nosotros. Y por cierto, esa será la auténtica predicación de la palabra de Dios. Esa será la clave para la lluvia tardía. La lluvia tardía solo tendrá lugar cuando el pueblo de Dios esté viviendo como representantes de la justicia, de modo que no solo prediquen la verdad, sino que revelen la verdad. Dios no nos dice, a menos que seas perfecto, no puedes ser salvo. Lo que Dios dice es, si vienes a mí, yo te salvaré. Ni siquiera tienes que vencer tu adicción al tabaco u otros pecados para venir a mí. Si no vienes a mí tal y como estás, tendrás justicia propia incluso si dejas de fumar, o dejas el alcohol, o el café, o lo que sea. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? La gloria es para Dios. Él quiere que acudamos a Él tal y como estamos. Y cuando vamos a Él, demandamos su justicia. Y es un intercambio que Él respeta, pues es Él quien nos pidió hacerlo. Y de ahí salimos con perfección y estamos salvos. Pero eso no quiere decir, una vez salvo, siempre salvo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es tan simple como eso. Si lo tenemos a Él, tenemos su justicia. Si no lo tenemos a Él, tenemos nuestra propia justicia, la cual jamás nos valdrá. No hay modo en que seamos lo suficientemente buenos para que nos valga. Pero cuando aceptamos a Cristo, recibimos la única justicia que Dios aceptará, la justicia perfecta.
¿A partir de eso podemos, por ejemplo, fumar? No, yo no he dicho eso. Cuando recibimos a Cristo, recibimos el regalo del Espíritu Santo, el cual nos dará el poder, antes de nada, de la razón y del juicio, y ese poder guiará a la voluntad a llevar a todo el cuerpo bajo el control del Espíritu Santo. He compartido con vosotros todo el mensaje, pero veamos ahora algunos de los detalles. Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino. Pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Cristo vino a este mundo en un cuerpo como el nuestro, pero en completa y absoluta conexión con Dios, de modo que su cuerpo fuese un templo viviente que nunca fuese contaminado por demonios, los cuales han controlado la naturaleza humana. Expulsó a los demonios completamente. Sigue diciendo, Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Hermanos y hermanas, esta es la clave. Cristo tomó el templo del cuerpo, el mismo que tenemos nosotros. Hereditariamente no había ninguna diferencia, pero Él vino conectado con Dios, y eso hace el nuevo nacimiento, conectarnos con Dios. Y hasta estar conectados con Dios, estamos bajo el Maestro del mundo, a quien Cristo llamó el príncipe de este mundo, el cual se apodera del templo para destruirlo. La perfecta humanidad ha de ser restaurada en nosotros. La humanidad que tomó, Él la purificó. Cuando le entregamos a Él el templo del cuerpo, Él se propone hacer lo mismo, a través del mismo agente, el Espíritu Santo. Jesús no reveló cualidades ni ejerció facultades que los hombres no pudieran tener por la fe en Él. Ahora, fijaos que no dice que las tengamos, sino que podemos tenerlas por fe en Él. Todos sus seguidores pueden poseer su perfecta humanidad si están en sujeción a Dios como Él lo estuvo. Ahora, mencioné la noche del viernes que, además de la educación, está el adiestramiento. Si no entendemos esto, vamos a ser derrotados una y otra vez. La educación nos proporciona una comprensión de los principios, pero no consigue lo que el adiestramiento debe lograr. Cuando aprendemos la verdad, debemos educar a nuestra propia mente a obedecer la verdad. El Espíritu Santo no va a controlar nuestra voluntad. Lo sepamos o no, nuestra voluntad controla nuestro cuerpo. Sea libre o sea esclava, la voluntad controla nuestro cuerpo. Pero si es esclava, controlará de acuerdo con lo que demandan los impulsos. En cambio, si es libre, la voluntad controlará el cuerpo según las impresiones proporcionadas por el Espíritu de Dios. Ahora, lleva tiempo adiestrar la mente a siempre focalizar en Cristo y no en el yo. Nacemos con mentes centradas en el yo. Los bebés ni siquiera se aperciben de la diferencia entre ellos mismos y su madre. Descubren eso más adelante.
Ellos no son conscientes de nada. Su deseo de comida, sus necesidades, es su pequeño mundo. Para ellos no hay más. Venimos a este mundo con una mente centrada en el yo. No somos culpables de ello, pues fue Adán quien desenchufó la conexión con Dios. No fue Dios quien lo hizo, ni Dios ha imputado nada, lo hizo Adán. Y Dios eligió uno a uno para hacer la reconexión. Por eso Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo a Nicodemo. Él era un líder religioso, tenía mucho entendimiento, mucho conocimiento de las Escrituras. Era un hombre comprometido, un hombre religioso. Pero tenía que nacer de nuevo. Tenía que reconectarse a la fuente de poder. Sin esa reconexión, no tenemos la fuerza de voluntad para controlar la naturaleza inferior. Cuando la voluntad está continuamente conectada a través de la razón, el Espíritu Santo habla a nuestra voluntad, pero no se inmiscuye en ella. El Espíritu Santo instruye a la razón y enseña a nuestro juicio a discriminar, de manera que sepamos cómo elegir y ejercitemos la voluntad. Es muy importante que entendamos eso. De otro modo, nos mantenemos orando para tener victoria y esperamos que Dios haga por nosotros lo que Él deja para que hagamos nosotros. Ellen White dice que nunca debemos esperar que el Espíritu Santo haga algo por nosotros que Dios planea que hagamos nosotros, y nunca debemos intentar lo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Y también podemos decirlo a la inversa. Jesús no ejercitó cualidades que no podamos tener nosotros, y eso no quiere decir que las tengamos. Él vino a restaurar la humanidad que Él mismo tomó como muestra de su propósito de restaurar a toda la humanidad a su elevada y santa condición como templos del Espíritu Santo. El sacrificio de Cristo es inútil sin el poder del Espíritu Santo. Debemos focalizar en Jesús, no en el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo habla sobre Jesús, no sobre sí mismo. Eso dijo Jesús, pero al focalizar en Cristo es solo el Espíritu Santo quien puede darnos las auténticas impresiones de Él, quien nos motiva a ser como Cristo. Así que es focalizando en Cristo como podemos ser fortalecidos por el Espíritu Santo. Por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. De modo que el sacrificio de Cristo no es suficiente. Es el Espíritu Santo el que dirige nuestras mentes a Cristo. El sacrificio de Cristo es, en sí mismo, odioso. La cruz exige sacrificio, pero preferimos que otros se sacrifiquen por nosotros. Pero cuando somos conducidos por el Espíritu Santo, nosotros sacrificamos el yo. Pablo dice, estoy crucificado con Cristo. Debemos permanecer crucificados con Él. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. Yo creo que la Iglesia adventista ha estado cautiva mucho tiempo. Dios nos ha bendecido a pesar de nuestra cautividad. Individualmente le hemos buscado y Él nos ha escuchado y nos ha ayudado y ha hecho mucho por nosotros. Pero, en gran medida, aún estamos en cautividad y marchamos a trompicones porque somos cautivos. Y nada podemos hacer al respecto.
lo único que podemos es reconocer que no hay esperanza ni ayuda en nosotros y reclamar la justicia de Cristo. Y cuando comprendamos lo que significa reclamar la justicia de Cristo, nuestro foco no estará en nuestra perfección, sino en recibir su perfección y orar para que Él haga en nosotros y por nosotros lo que ha prometido. Y es su presencia en nuestra mente como templo del cuerpo lo que nos da la victoria sobre cualquier pecado. Cuando me convertí a los 15 años de edad, quedé sorprendido al encontrar que casi todos mis grandes problemas pasaron a ser menores. Ahora, ¿fue fácil mi camino a partir de entonces? No, porque sigo mirándome a mí mismo. Sigo olvidando la teoría. No he aprendido nada completamente. Y lo que comparto con vosotros, he de compartirlo conmigo mismo con regularidad. Creo lo que os digo, y Dios me da victorias, pero tengo una naturaleza carnal, y la tendré hasta la resurrección o traslación. Cuando Dios nos da una nueva naturaleza, Él no quita la antigua. Pasamos a tener dos naturalezas, y compiten, y hemos de decidir cada día entre los dos árboles, seguir nuestros impulsos o seguir las impresiones del Espíritu Santo. Podemos tener las impresiones del Espíritu Santo, pero eso no quiere decir que ya no tengamos que lidiar con los esfuerzos de Satanás por controlarnos a través de la naturaleza inferior. La victoria viene únicamente en unión con el Espíritu Santo. En mi disertación publicada bajo el título La teología en crisis, hago hincapié en que la clave es la cooperación. Cooperación entre la voluntad del hombre y el Espíritu Santo, el cual representa la voluntad de Dios. Y cuando mi voluntad se fusiona con su voluntad, yo tengo su poder. No es mi poder sino el suyo, pero solo es mío si mi voluntad se alinea con la suya. Esa fue la lucha en el Getsemaní. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no quiero mi voluntad a menos que esté alineada con tu voluntad. Hágase tu voluntad. Debemos aprender a entrenar nuestra mente a elegir su voluntad pase lo que pase. Y lleva entrenamiento, pues nuestras mentes ya están entrenadas, pero lo están a responder a nuestros impulsos, a nuestra naturaleza inferior. Hermanos y hermanas, hay que entrenar. No es solo teología, no es solo ideas, es la internalización de estas ideas mediante la sucesiva toma de decisiones. Y cada vez que nuestros impulsos son contrarios al Espíritu de Dios, estamos encarando el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Podemos elegir de cuál comer, pero no podemos comer de ambos. Leamos esta cita. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su Iglesia. La misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. ¿Creéis esto, hermanos? Vosotros lo creéis, yo lo creo, y otros muchos lo creen. Por cierto, esto es teología conservadora. Estándar, ¿verdad? Entonces, si hemos estado enseñando esto, ¿por qué estamos aún aquí? Necesitamos reexaminar algunas de estas cosas, no abandonándolas, sino aprendiendo a comprender cómo reclamarlas. Dice Ellen White,
Nadie diga, no puedo remediar mis defectos de carácter. Si llegáis a esta conclusión, dejaréis ciertamente de obtener la vida eterna. La imposibilidad reside en vuestra propia voluntad. Si no queréis, no podéis vencer. La verdadera dificultad proviene de la corrupción de un corazón no santificado y de la falta de voluntad para someterse al gobierno de Dios. Pero esa es la decisión. El Espíritu Santo no va a controlar nuestra voluntad. Eso es lo que significa la libertad. Nosotros tenemos el derecho, la responsabilidad y el deber de tomar decisiones. Hemos sido liberados por Cristo. Ahora debemos ser libres de veras ejercitando nuestra toma de decisiones, porque si no la ejercitamos, la voluntad es tomada cautiva de nuevo. Los impulsos del Espíritu Santo, sin embargo, han de convertirse en nuestros. Y esto puede parecer contradictorio a lo que estaba diciendo hace un momento, pero recordad que la verdad es paradójica. Y citas que pueden verdaderamente parecer contradictorias son ambas verdad. Jesús dijo que el que quiera salvar su vida la perderá, o el que quiera ser el primero ha de ser el último. Estas son citas contradictorias, pero son verdaderas. Necesitamos saber cómo funcionan las paradojas. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. Pero ¿cómo se convertirán en nuestros propios impulsos? En continua conexión, y así Él nos da la voluntad para hacer. Yo le pido frecuentemente al Señor, disponme a estar dispuesto. Y por cierto, hay varias oraciones que aprendí de Ellen White. Esta es solo una de ellas. Otra es, sálvame a pesar de mí mismo, de mi débil yo, de semejante a Cristo. Y cada uno de nosotros puede orar eso porque es cierto para todos. La única perfección que tenemos es la de Cristo, la cual Él quiere que recibamos por fe y que experimentemos por fe. No es solo teoría, es una experiencia. Pero una experiencia que recibimos por su presencia en nuestras vidas, en el templo del cuerpo. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a sernos odioso. No se puede amar la justicia sin odiar el mal. Una medida del amor por la justicia es el odio por el mal. Y cualquiera que tiene ese monstruo de un solo ojo en la casa y permite que se vean escenas no rectas y puras, escenas que muestran el mal, está eligiendo verlas. El pecado no es ni puede convertirse en odioso porque nos encanta. Elegimos verlo porque nos gusta. Podemos decir que lo detestamos, pero hermanos, si lo detestamos, no querremos tener nada que ver con él. La televisión empezó a ser algo común cuando mi esposa y yo acabábamos de casarnos. Poco antes, ella daba clases en un colegio adventista y supo cuando, por primera vez, un niño tuvo televisión en casa. Su comportamiento cambió. Y luego supo del siguiente y del siguiente. La televisión cambia la conducta. Decidimos no tener televisión en casa. Ahora, no todo en televisión es maldad. Hay mucho bueno también. Y mi esposa y yo hemos visto televisión a veces. Ciertos programas y en ocasiones especiales, pero no queríamos que nuestros hijos estuviesen en constante peligro. Uno empieza viendo lo mejor y crees que sigue siendo lo mejor, pero lo que era lo mejor se va haciendo peor. Y acabas habituado a ello. Incluso si hay buenos programas, hay publicidad enseñando, por ejemplo, mujeres desnudas.
Tenemos que adiestrar nuestras mentes a focalizar en lo correcto. Por la contemplación somos transformados. Y contemplando el mal, nos quedamos como estamos, porque así es como somos por naturaleza. Pero estamos entrenando a nuestra mente a amar el mal. Debemos entrenar a nuestra mente a buscar solamente la justicia de Dios. Cristo venció uniendo su voluntad con la voluntad de Dios. Del mismo modo debemos vencer nosotros. Es así de simple, aunque no es tan simple, pero es simple. ¿Por qué se hace complejo? Porque somos complejos. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y siempre estamos buscando el modo de ser, aceptados por Dios y aún satisfacer nuestros propios impulsos. Secretamente, sin que lo sepamos, nuestras mentes han sido programadas desde la infancia para buscar nuestra propia excitación y placer mediante el estímulo de nuestras emociones, más que mediante el estímulo de nuestra mente estudiando la palabra de Dios. Nuestra mente ha de ser readiestrada. Querría contaros una historia, pero no voy a hacerlo porque nos alargaríamos mucho. La religión pura tiene que ver con la voluntad. La voluntad es la fuerza gobernante de la naturaleza humana que mantiene a todas las demás facultades bajo su dominio. Dios creó la mente de modo tal que la voluntad tenga poder. Sin embargo, desconectada de la fuente de poder, a la que debe estar conectada para resistir los poderosos impulsos de la naturaleza inferior, estamos en problemas. Yo luché durante 8 años. Los llamo mis 8 años de cautiverio. Estaba en esclavitud. Yo lo intentaba, pero, hermanos y hermanas, yo no tenía fuerza de voluntad. Pero no hay que tener fuerza de voluntad, sino ejercicio de voluntad. Y ejercitarlo con el foco en Cristo, quien fortalece la voluntad. No es nuestro poder, no es nuestra fuerza de voluntad, sino nuestra elección de fe, para conectar con Él. Cristo vino a expulsar a los demonios y a restaurar el templo del cuerpo. Satanás estaba regocijando de que había logrado degradar la imagen de Dios en la humanidad. Entonces vino Jesús a restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Él no vino simplemente a demostrar algo en el cuerpo que tomó, sino que ese cuerpo se convirtió en la evidencia de cómo quiere Él que venzamos nosotros del mismo modo. Ahora, Cristo tenía una ventaja sobre nosotros porque jamás desarrolló una mente carnal. Pero permitidme deciros que tenía una desventaja que nosotros no tenemos. Él no tenía mediador. Un pecado y él habría sido vencido por el enemigo y llevado a servidumbre. Eva necesitó un solo pecado. Su naturaleza cambió porque cambió de maestro. Cristo tuvo toda oportunidad de cambiar y de evitar la terrible agonía de la cruz, pero Él las rechazó.